Buenas, el día de hoy les vengo a contar cómo fue el primer día de toda mi carrera docente. Cómo fue aquel primer día de trabajo como maestra, hace ya aproximadamente 1 año y medio atrás. Este video lo hago un poco para contar mi experiencia porque tengo ganas, otro poco para desmitificar algunas cuestiones de la residencia que uno piensa que sale completamente listo para trabajar y tenés todo servido y no es tan así. Y por otro lado, para motivar a aquellos que, sin importar a qué se dediquen, en qué carrera estén, recordarles que un primer día malo no significa que todo el resto de tu carrera va a ser mala. Un tropezón no es caída y a veces puede suceder. Y bueno, que sepas que puede pasar que cuando uno va con muchas expectativas, que a la vez está buenísimo tener expectativas porque es un primer día de trabajo, también puede suceder que esas expectativas no se cumplan y uno se choque un poco la cabeza contra la pared, pero es normal y no pasa nada. Bueno, la cuestión empezó un 29 de marzo de 2023, es decir, del año pasado, cuando yo me recibí de profesora en educación primaria. Yo tenía el proyecto de eventualmente más a futuro empezar a convivir con mi pareja en otra ciudad, pero lo que me detenía es que yo todavía no tenía trabajo. Pero bueno, estábamos arreglando el departamento donde estamos viviendo ahora. Entonces bueno, me recibo un miércoles 29 y ese jueves 30 yo vengo para el departamento donde estamos viviendo ahora para ayudar a terminar de arreglarlo. Pero la idea era quedarme el fin de semana allá y el lunes volver a mi casa con mi mamá, digamos, porque yo no me quería ir a convivir sin tener trabajo. Entonces bueno, la cuestión es que el sábado a la noche terminamos todo el departamento, estaba ya como nuevo, listo para empezar a vivir ahí, y yo ya mentalizada a que ese lunes 3 de abril, yo volvía con mi mamá y todo normal. La cuestión fue que ese viernes, mientras estaba acá arreglando la casa, pintando las paredes y demás, yo empecé a investigar un poco la página del ABC, que es la plataforma educativa que se utiliza acá en provincia, la cual tiene un montón de recursos, de cosas y demás, pero bueno, una de las características de esta plataforma es que te podés postular a empleos de docencia a nivel estatal por esa misma página, sin tener que moverte de tu casa ni entregar currículum ni nada. Y para los que no saben, tiene un sistema de puntaje, es decir, que ese cargo, sea en el nivel que sea, lo gana la persona con mayor puntaje y que también provenga de un listado prioritario. Hay distintos listados, creo que son 3 o 4 y cada uno tiene como su jerarquía. ¿Qué pasa? Yo para probar, la verdad que medio boludeando, empiezo a investigar la página, a ver cómo funciona y empecé a mirar escuelas públicas de la ciudad donde estoy viviendo ahora, que en ese momento yo todavía no me había mudado. Entonces empiezo a ver qué onda, me empiezo a fijar en el mapita qué tan cerca quedaban del departamento y bueno, decido postularme a una, pero medio que para ver cómo era apretar el botón de postularme, porque en mi mente a mí no me iban a llamar. ¿Por qué? Primero es que yo prácticamente no tenía puntaje, tenía 15 puntos. Imagínense que uno cuando se recibe con un mínimo de 35 puntos y si trabajás en el distrito donde vivís, en tu distrito de residencia, te suman 5 más. Es decir, que la mayoría de las personas se postulan con 40 puntos y yo tenía 15, o sea, no me servía para nada. Y además yo venía de un listado que me había anotado el año anterior. Es decir, yo no figuraba en el sistema como recibida, porque me había recibido hace 24 horas, sino que en el sistema figuraba que yo tenía el porcentaje de materias mínimo para inscribirse en un listado, que son 50%. O sea, yo estaba como... no tenía chances. Pero bueno, para ver cómo era, digo, bueno, ya fue, me postulo, total, yo qué sé. Bueno, transcurre todo el fin de semana, yo me olvido de esa postulación, porque total no tenía chances. El lunes a la mañana, cuando ya estoy mentalizada a irme a mi casa, me llega un mail con la designación del cargo. Era una suplencia para una escuela pública que queda a 15 cuadras de mi casa aproximadamente, y era por un mes. A las 10 de la mañana, que es cuando se hace la designación, me llega el mail de, bueno, ok, ganaste. Y yo digo, no puede ser, tiene que haber un error. Y no había ningún error, sino que las personas que estaban inscriptas tenían mayor puntaje que yo, pero venían de un listado de jerarquía inferior. Pues la cuestión, para simplificar un poco, funciona así. Tenés el listado oficial, que es el listado para recibidos. Después tenés el 108A Infine, que es para recibidos, pero que se inscriben en el mismo año que van a ejercer. Vos al listado oficial te tenés que anotar un año antes. Por ejemplo, yo me recibí el año pasado me inscribí para
figurar en el listado oficial este año en el 2024. Vos te anotás de un año para el otro. Pero si te anotás en el mismo año en el que vas a ejercer, se llaman listados infine, que serían como de emergencia. Entonces tenés el oficial, tenés el 108A infine, que sería como un oficial de emergencia. Después tenés el 108B, que es para personas con al menos 50% de la carrera, pero que se anotaron el año anterior. Y después tenés el 108B infine, que es el recontra emergencia, que es el que menos prioridad tiene, que son los que tienen 50% de la carrera, pero que se inscriben para trabajar en ese mismo año. Yo estaba, de 4 que hay, estaba tercera a nivel de prioridad. Y por eso les digo que es importante que se fijen la fecha de los listados, porque a mí me permitió conseguir un trabajo estable que tengo hasta el día de hoy. Me cagaste el video. Yo me había inscrito en el listado 108B el año anterior, medio que de pedo, porque lo habían hecho mis compañeras y me explicaron bien cómo había que hacerlo, porque la verdad que si no, no lo hacía, porque en aquel entonces, cuando estaba con todo el tema de la residencia, rendir finales y demás, la verdad que mi idea nunca había sido trabajar en una escuela pública. Yo sabía que generalmente donde más rápido se conseguía trabajo era en la privada y tenía una escuela en particular en mente, pero de la ciudad donde vivía antes. Entonces la verdad que me inscribí medio que porque me convencieron y porque me explicaron. Y la verdad que esa decisión que en el momento yo no le di ni 5 de pelotas es lo que me permitió hoy en día tener un trabajo estable, que de otra forma no hubiera conseguido. Entonces bueno, la cuestión es que me sale la designación a las 10 de la mañana, pero claro, o sea, yo ya estaba mentalizada a volver a mi casa porque había venido acá un fin de semana, es decir, no tenía ropa, no tenía guardapolvo tampoco, no tenía plata. Entonces bueno, ahí le pedí a una amiga que me explique bien cuáles eran los papeles que yo tenía que presentar en la escuela, que creo que era fotocopia de DNI, fotocopia de Quill y fotocopia de la designación. Entonces bueno, tuve que llevar todo eso y además tuve que comprar un guardapolvo. Todo esto en una ciudad que yo no conocía. Tuve que buscar hacia las apuradas un lugar para imprimir, el camino a la escuela, fue toda una movida. Compré de paso a la escuela un guardapolvo, pero bueno, la cuestión es que llego ahí súper nerviosa y bueno, llego a esta escuela donde me atienden con una sonrisa y bueno, me hacen firmar una declaración jurada, no sé qué, un documento cuando vas a tomar un cargo, y ahí fue cuando por primera vez conocí a mis niños. Por suerte yo tenía a Moni, la maestra de apoyo, porque sola sinceramente no sé si hubiera podido y la verdad que ella me guió un montón. Pero bueno, la cuestión es que cuando entré en ese salón lo que me encontré fue caos, pero caos total. Chicos del año pasado, si están viendo este video, hola, pero bueno, fuera de joda, lo que sucedió es que había caos total, había gritos, no había nada de orden, los chicos se paraban, se reían. Era clásico de una película donde entra un profesor suplente a un secundario y todo es un quilombo total y un desastre hasta que el profesor se gana el corazón de los alumnos. ¿Hay forma de que hagas menos ruido, Pompi? Bueno, fue una cosa así. Entonces yo, con todos los nervios del mundo, me presento y cometo el error de decirle a los chicos que era mi primer día, porque ahí yo dijeron, bueno, a esta nuevita la hacemos de goma. Y así fue. Bueno, lo primero que hice fue tratar de tomar lista, que fue muy difícil porque los chicos no paraban de gritar. Era una cancha de fútbol básicamente. Entonces bueno, con mucha dificultad consigo pasar lista, pero para mí era todo como muy surrealista la cuestión, como que yo no podía creer que estaba ahí. Digo, me acabo de recibir, yo pensé que iba a volver a mi casa con mi vieja tranquila y de la nada me tocó vivir esta realidad de la cual estoy súper agradecida, pero en el momento era como mucha información. Entonces bueno, después me acuerdo que lo primero que hice fue escribir el día en el pizarrón, en la pizarra era, pero claro, o sea, yo me di vuelta y atrás era un bardo terrible, no sé, no los podía calmar a los chicos, o sea, yo les decía, bueno, silencio, no sé qué, y ese silencio nunca sucedió. Me acuerdo que escribí mal el día, me sentí literalmente en la escena de How I Met Your Mother, cuando Ted se olvida de cómo escribir profesor en el pizarrón frente a todos los alumnos. Bueno, una cosa así fue. Empecé a dudar de todo lo que escribía, de la ortografía, de cualquier mínima cosa, y sinceramente no me acuerdo ni qué actividad les di, pero me acuerdo que me fui de ahí habiendo envejecido 5
5 años, porque la cantidad de energía que me consumía era tremendo. Y además me fui sin voz, porque como los chicos no bajaban el nivel, yo tenía que gritar. Muy caótico todo. Los chicos, no sé, uno se enojó conmigo y empezó a golpear los bancos, pero con una violencia. Así revoleaban las sillas, como un ataque total de furia, y yo no sabía qué hacer. Porque claro, nunca me había tocado vivir algo así. Hoy en día, si me llegara a tocar, primero no dejaría jamás que un niño llegue a ese nivel. Como conmigo, no, papito. Pero bueno, digo, si llegara a pasar, yo sabría cómo manejar la situación, qué es lo que tenía que hacer, a quién tengo que recurrir. Pero en ese momento no. Y eso que no estaba sola en el aula. Entonces, bueno, después hubo 2 que se agarraron a piñas, pero yo me sentía que estaba en el marginal. Era terrible la falta de hábitos y la falta de orden que había ahí. Entonces, bueno, tener que separar a los pibes, se agarraban a piñas. Y era un 3er grado. O sea, chicos, estamos hablando de nenes de 8 años. Yo me fui ahí reventada el primer día, no pudiendo controlar a los pibes. Era como mi peor pesadilla. No poder tener el manejo del grupo es la peor sensación del mundo, es muy feo. Y me fui a mi casa como diciendo, loco, me acabo de recibir, estudié 4 años para que la primera vez que piso un salón no poder manejar a nadie. Sí, la verdad que sí. Y bueno, y así fue pasando el tiempo. Yo no les voy a mentir, yo llegaba a mi casa y lloraba, porque era horrible, no podía dar una clase. O sea, con todo lo que yo había estudiado y el manejo de los temas que yo tenía, porque no es que iba a dar clase así nomás, yo preparaba todo y los recursos y no sé qué, y no había forma de que los pibes presten atención y se queden sentados. Todo el tiempo era caos, era quilombo, ruido. El ruido que había te ibas con dolor de cabeza de ahí. Y los pibes también, porque no sabían trabajar en silencio o hablar más bajito, no conocían lo que era el orden. Entonces, bueno, no voy a mentir que el primer mes y medio fue durísimo, porque no es que te ganás a los pibes de un momento para el otro y entras y hay silencio. Eso, chicos, pasa en la residencia nomás, que ahora voy a hablar un poco de eso, pero empecé a buscar distintas estrategias para que hagan silencio, para que trabajen, para que hagan la tarea, pero la verdad era muy difícil porque los problemas de conducta que tenía ese salón no te permitía concentrarte en lo pedagógico. Entonces, bueno, me acuerdo que la primera vez que me los gané fue una vez que hice un juego. Después voy a hacer un video sobre ese juego, pero no tiene nada especial. Era un juego de un tablero donde los pibes tiraban dados y avanzaban y retrocedían, como un Ludomatic, pero con problemas de matemática incluidos. Esa fue la primera vez que en ese salón hubo orden, la primera vez. Y ahí entendí que estos nenes iban a trabajar como corresponde y se iban a comprometer con la tarea si era algo que les interesaba, si no, no. Entonces a partir de ahí tuve que trabajar mucho con juegos. Juegos hacía mínimo 1 o 2 por semana, sobre todo en matemática más que nada, pero tenías que engancharlo siempre a todo, tenías que darle la vuelta, no es que le podías tirar un ejercicio y punto, y lo hacían con más o menos dificultad. Esto le tenías que dar la vuelta como para que sea tirarse pedos de colores y que a los pibes les llame la atención. Una vez que a ellos les llamaba la atención, trabajaban espectacular y avanzaban muy rápido. Pero, ¿qué pasa? Te lleva mucho trabajo en tu casa. Otro ejemplo, no sé, nos mandaban del gobierno a trabajar con Hansel y Gretel, que es una patada en el culo. Y una de las actividades era describir a los personajes. Si yo les ponía a los pibes en el pizarrón, describí a Gretel, al pibe no le iba a importar, no iba a saber por dónde empezar. Entonces, ¿qué hice? Como para que se den una idea de la cantidad de laburo que me llevó ganarme ese grupo. Hicimos el perfil de redes sociales de cada uno de los personajes para que escriban textos. Entonces era como, bueno, edad, qué me gusta hacer, qué hago en la historia, cómo soy, y lo había editado todo yo en mi computadora, como para que sea la foto de perfil, que eso lo dibujaban ellos, y abajo iban poniendo las características. Algunas las sacaban del cuento, otras las inventaban, y eso les encantó. Entonces hicimos como un perfil de Instagram. Todos los trabajos de los chicos lo colgamos en una cartelera que parecía un muro, un feed de Instagram. Le hice el loguito de Instagram, todo con goma eva rosa de colores, y ahí los pibes se reenganchaban. Pero imagínense la cantidad de laburo que llevó eso. Primero en pensarlo todo, en diseñarlo en la computadora, en imprimir
imprimirlo, en hacer la cartelera, o sea, es un montón de recursos que está buenísimo que uno lo haga, pero es difícil hacerlo todos los días, o sea, romperte la cabeza mínimo 3-4 veces por semana para que los pibes trabajen, o sea, es algo que no debería suceder. Empecemos por ahí, o sea, los chicos deberían trabajar, les guste o no. Está bien que con esto de que la educación se da a partir de la curiosidad y todo lo que vos quieras, pero lo mío como yo llego a un extremo. Y además me di cuenta de que no tenía tiempo para hacer otras cosas, porque literalmente me pasaba toda la mañana, todo el domingo, pensando actividades para toda la semana. Era como muchísimas horas de trabajo fuera de la escuela, que hoy, les soy sinceros, esas horas no se las dedico ni en pedo, pero porque tengo también otro grupo y le fui agarrando la mano un montón de cuestiones, pero los primeros meses fueron muy difíciles. Después yo fui bajando la cantidad de juegos, la cantidad de cositas, fue hasta que me los compré, pero ese comprármelos me llevó hasta las vacaciones de invierno y yo arranqué en abril. Entonces no me arrepiento de haberlo hecho, pero hoy en día tengo otro manejo de grupo, otro manejo de los recursos y demás, como esto de la señorita Miel, de escritores de la libertad, de un docente que se pasa toda su puta vida pensando en lo mejor para sus alumnos. No va, está bien, uno busca lo mejor, todo lo que vos quieras, pero no al punto de desvivirse, porque llegó un momento en el que yo le dedicaba el doble de horas de trabajo en mi casa de lo que después iba a trabajar en la escuela. No se puede así. A todo esto yo no expliqué cómo fue que me quedé, porque les dije, ay, me los gané recién en las vacaciones de invierno y yo les dije que la suplencia era para un mes. Bueno, lo que sucedió es que yo me mantuve en contacto con la maestra, que en ese momento era la suplente, o sea, ni siquiera es que yo estaba suplantando una titular, sino que yo era la suplente de la suplente. Y esta chica, bueno, se había tomado una licencia psiquiátrica. Ya a la segunda semana de laburo, ya ella me dijo, mirá que no voy a volver el mes que viene. Entonces, bueno, nos fuimos contactando, ella me fue guiando mucho en el tema de cómo calificar a los chicos, algunas cuestiones de manejo de grupo que igualmente no me sirvieron, pero digo, ella muy predispuesta, porque también se quedaba tranquila de que los chicos no se iban a quedar sin clases. Entonces, bueno, la cuestión es que ella me fue avisando, mirá que me lo extienden un mes más, siempre se van extendiendo de a un mes las licencias psiquiátricas, por lo que tengo entendido. Entonces ya en la segunda semana me dijo, mirá que todavía no vuelvo, y un mes más, hasta que en un momento llegamos a julio y me dijo, mirá que me voy a tener que acercar a la escuela a hablar con vos. Yo me quedé como, ¿qué pasó? Y ahí, claro, empecé a hacer cuentas y lo que había sucedido es que esta chica se quedó ya sin licencia, porque en realidad al ser suplente no tenemos lo que se llama licencia extraordinaria, o sea, tenemos solamente, no es poco, pero tenemos carpeta médica, 25 días de carpeta médica, que eso tiene que ser justificado por un médico. Una vez que se te acaban esos 25 días, tenés que venir a trabajar o te quedás sin laburo, básicamente. Entonces, bueno, a ver, a ella se le habían acabado los días de carpeta médica, se ve que de alguna forma, que la verdad que desconozco, ella consiguió que le dieran más días, pero ya en julio se le terminó. Entonces llegó un punto en el que ella tenía o que volver definitivamente o renunciar al cargo. Y ella tampoco podía volver porque tenía una situación familiar que requería su atención constante, entonces se la pasaba viajando, entonces eligió dar un paso al costado y en julio del año pasado renunció. Entonces yo quedé como suplente de la prosecretaria. Es decir, lo paso a explicar. La prosecretaria era la titular del grado, que trabajó muchos años en la escuela. Llegó un momento en el que ella rindió un examen para ser secretaria o prosecretaria, aprobó el examen y se postuló como prosecretaria. Entonces ella pasó a un cargo de mayor jerarquía, pero hay que cubrir su cargo como maestra de grado. Entonces ahí es donde entró la otra chica pidió la carpeta médica, terminó renunciando y quedé yo. Es decir que, por lo que tengo entendido, yo continúo en este cargo hasta que la prosecretaria se jubile. Y ahí yo pasaría a ser provisional, que significa que te quedas en tu cargo hasta que lo titularicen y te desplacen, ya sea por movimiento o ya sea porque en diciembre, cuando salen los cargos a titularizar, alguien lo pidió y tiene mayor puntaje que vos. Entonces, bueno, por el momento tengo para largo, digamos. No sé qué tan largo, pero yo supongo que al menos un año más voy a tener en esta escuela. Entonces, bueno, ¿qué decirles? Uno se va de la residencia pensando que se la sabe
sabe todas. No que se las sabe todas, pero que conoce realmente lo que es la docencia. Y la realidad es que no. No significa que tu primer día de trabajo como maestra te vaya a ir como el culo, porque la mayoría de las historias que conozco sí le fue mal, pero también conozco algunas personas que le fue muy bien. Pero la residencia, por más que no lo puedas creer, no es la realidad. Porque ¿qué pasa? Vos cuando sos residente, primero que nunca estás sola en el grado. La autoridad pedagógica sigue siendo la maestra, no sos vos. Y hay un montón de responsabilidades que vos como residente no tenés. No tenés responsabilidad civil sobre los chicos, no tenés que lidiar con los padres, no tenés que cumplir con las entregas que pide la directora, no tenés que tener reuniones, no tenés que hacer informes. Sos un agente externo que, bueno, da la casualidad que viene a practicar con los chicos y se hace cargo de las clases y demás. Pero el hecho de que te hagas cargo de las clases y las planifiques desde cero no significa que vos te hagas cargo de los chicos, porque vas a notar que a la primera que haya algún problema en el aula, la que se va a hacer cargo de eso y la que va a intervenir va a ser la maestra de grado, no vos. Generalmente intervienen ellas y vos te preocupás en dar la clase y punto, en lo pedagógico y punto, pero hay un montón de otras cosas que no recaen sobre vos. Diseñar evaluaciones, corregirle el cuaderno a los chicos, como un montón de cuestiones que van más desde lo legal que no tenés. Entonces cuando te chocas con esa realidad, sentís que tenés muy poca preparación y que tal vez muchas cosas que te salieron en la residencia porque tenías un ambiente propicio para hacerlo, después cuando vas a trabajar no te salen. También porque vas a tener más tiempo en la residencia. Vos pensás que sabés con un mes de anticipación o más cuáles son los contenidos que te van a tocar y no das clase hasta que te toca la residencia intensiva o a lo sumo alguna clase suelta. Entonces vos tenés un montón de tiempo para hacer la secuencia, para que te la corrija la profesora de práctica, los profesores de área, la maestra de grado. Entonces, claro, de tanto proceso sale algo casi perfecto. Pero vos pensás que esa intensiva que hiciste durante 3 semanas, la maestra la tiene que hacer todos los putos días de su vida. Entonces, claro, tuviste un mes para que se te ocurran todas esas ideas. Cuando seas docente, a lo sumo vas a tener un fin de semana, que es el tiempo que le dedicas a planificar. Está bien, podés empezar a planificar con un montón de tiempo de anticipación, no digo que no, pero no es lo mismo, porque empezaste a planificar con un mes de anticipación, pero en ese mes seguís dando clase de otra cosa, como no tenés tanto tiempo. Entonces uno se va de la residencia con esta idea de que todo es hermoso. A ver, las residencias también son difíciles, pero digo que tus clases son espectaculares, porque si te aprueban una residencia es porque te tuvo que haber salido muy bien, y que todo es bonito y todo se dio más o menos como vos pensabas que se iba a dar, o justo ese pibito del fondo te dio el pie que vos necesitabas para a partir de ahí dar toda tu clase y explicar un contenido. Y también tenés que entender que vos con los chicos sos la novedad, sos la cara bonita. O sea, ellos vienen de trabajar con una persona que probablemente los tenga cagando para tener autoridad pedagógica y generar hábitos, y de la nada venís vos con todas tus ideas nuevas, pensando que sos recopada y que tus ideas son mejores que las de la maestra, porque pasa mucho eso, y yo me declaro culpable, que uno es muy crítico cuando entra al aula. Entonces vos tenés ahí 22 años, no sabes un carajo de la vida, porque nunca te hiciste cargo de los pibes, y entras ahí y decís, ay, qué tradicional esta maestra, qué terrible, no sé qué. Y después cuando estás en su lugar, te das cuenta de que esa maestra laburaba un montón, y que al final no estaba tan mal lo que estaba haciendo. Con esto no te digo que te achanches, que una vez que te recibas digas, a la mierda todo, no hago más un recurso. Pero uno lo ve de otra manera. Entonces, bueno, vos entras ahí, sos una cara nueva, traes recursos, traes 1000 cosas de colores, sos divina con los pibes, porque total no son tu problema, sobre todo cuando estás observando. Es como se empiezan a pelear y la que interviene es la maestra, porque vos estás ahí para observar y a lo sumo para ayudar, pero no sos la autoridad pedagógica. Eso es lo que tiene diferencia. Entonces, claro, por ahí los pibes con vos, por un lado está bueno, porque por ahí los pibes con vos se abren más o le ponen otro entusiasmo a tus clases. Entonces uno desde ese lugar de comodidad tiende a juzgar a la docente conformadora, y es injusto, la verdad que lo es, pero bueno, no te vas a dar cuenta hasta que no te toque recibirte y ser docente. O sea, es algo por lo que todos pasamos, es como una adolescencia de la docencia. Así que bueno, igualmente, por más que me llevó mucho trabajo y muchas lágrimas, agradezco hasta el día de hoy haber comenzado con un grupo así, con un grupo complicado, porque después
lo que viene ya no es tan difícil. Yo siento que aprendí un montón con esos chicos que me brindaron un montonazo de herramientas. Entonces siento que este año todo me lleva menos tiempo y menos energía. Las planificaciones, el tema del manejo de grupo es otra cosa realmente, porque yo no me animaba a retarlos a los pibes y ahora me encanta. No, mentira, no me encanta, me incomoda bastante, pero es algo que entiendo que es algo cotidiano, ¿no? Entonces todo me lleva menos tiempo, como que me fui curtiendo básicamente, y estuvo bueno eso, porque ahora vivo más relajada. Después de esos pibes ya vivo más relajada. Igual, a ver, tampoco todo es tan malo, yo me terminé súper encariñando con los chicos. De hecho, en todos los recreos me vienen a saludar, vienen a hablar conmigo, seguimos teniendo un vínculo y yo me los terminé ganando. Y terminaron trabajando, no les voy a decir que de forma ordenada, pero al menos de forma civilizada. Yo creo que esos chicos nunca lograron trabajar en silencio, trabajar como corresponde, con un determinado orden. No sé si en silencio tipo soldaditos, pero en un entorno en el cual uno no se vaya con dolor de cabeza porque están a los gritos. Eran muy inquietos y falta de hábitos. Que bueno, conmigo lo trabajaron, pero nunca logré un estadio de perfección o de lo mejor posible. Yo hice lo que pude en el momento que me tocó hacerlo y punto. Pero tampoco es que los pibes conmigo aprendieron a ser unos señoritos. Tampoco voy a mentir. Así que bueno, básicamente esa fue mi experiencia. Y me enseñó, bueno, la tolerancia a la frustración y aprender esto de que un tropezón no es caída. Ya está, la primera fue difícil y bueno, ¿y qué pasa? Había que arrancar en algún momento. Hay que salir de la zona de confort. Y al principio duele, pero así es la vida. Si estás por terminar tu carrera y empezaste a trabajar y tuviste una mala experiencia, no te desanimes. A veces sale bien, a veces sale mal. Eso no significa que seas mal docente o que hayas estudiado 4, 5, 6 años al pedo. Es tu primera experiencia o de tus primeras experiencias, porque por ahí no te sale bien ni la primera, ni la segunda, ni la tercera. Y eso no significa que seas un inútil. Por supuesto que esto se aplica a todo tipo de carreras, pero bueno, en este caso esta fue mi experiencia personal y yo lo viví de esta manera y la verdad que no me arrepiento de nada. Así que bueno, déjame en comentarios qué te pareció esta anécdota. Si ya empezaste a trabajar, comentame cómo fue tu primer día de trabajo, si fue un día espectacular y fuiste la señorita miel o si fue un día para el olvido. Si estás haciendo las residencias, ¿sos de juzgar mucho a la docente coformadora? ¿Estás de acuerdo con lo que yo estoy diciendo? Así que bueno, déjenme en comentarios todo lo que les pareció. Así que bueno, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya interesado y lo mismo de siempre. La forma gratuita de apoyar al canal es dándole me gusta, comentando y compartiendo con tus amigos o cualquier persona que pensás que le podría interesar o gustar este video. Así el algoritmo de YouTube reconoce a este video como interesante. Mientras más interacciones tenga un video, YouTube se lo va a mostrar a más personas. Así que de esa forma vos podés ayudar a que este contenido se distribuya por el mundo. Chao, suscríbete.